Si ayudas a tu comunidad promoviendo o defendiendo el medio ambiente, la salud, la educación, la igualdad, entre otros, y sufres cualquier tipo de agresión por defender derechos humanos, puedes interponer una denuncia en Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, IDUCA o en Asociación Pro Búsqueda. Estas instituciones cuentan con un sistema de registro de vulneraciones de derechos a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. ¡Denuncia ya! Gracias por acompañarnos en este nuevo Facebook Live y también YouTube Live que impulsa Focos para poder hablar y entender sobre el Bitcoin y sobre los impactos que tiene en la economía doméstica, en el día a día de cada uno de nosotros. La semana pasada, recordarán, comenzamos a abordar ya el tema, pero lo vimos desde una mirada más tecnológica, lo vimos desde los anteojos de un especialista en blockchain, quien nos explicó qué significa eso del Bitcoin, las criptomonedas, etcétera. Pero ahora queremos aterrizarlo al contexto del Salvador, y qué mejor manera de hacerlo que con un especialista, alguien que conoce mejor que muchos los números de Centroamérica y que nos puede ayudar a entender de una manera muy fácil cómo nos va a impactar el Bitcoin en nuestro día a día. Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, gracias por darnos tu tiempo y conversar con la audiencia de Focos. Buenas noches, Saúl. Al contrario, un gran gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y reflexionando sobre este tema que nos tiene con un poco de preocupación por lo que pueda suceder. De acuerdo, Jonathan. Vamos a saludar rápidamente a Alfonso Pérez, que nos está sintonizando desde Los Ángeles, California, en Facebook Live. También Carol Lemus, Gilda Serna, Pedro Monterrosa, Camilo Enríquez, Pérez Aguilar, Javier Alegría, Jorge Villanueva y muchos más, que ya vamos a estar trasladándote algunas de sus inquietudes, Jonathan, para que tú puedas ayudarnos a responder. Bueno, ustedes recientemente han publicado un informe, Jonathan, donde nos explican y prácticamente están recomendando que la ley del Bitcoin no debe de entrar en vigencia hasta que se cuente con estudios técnicos que puedan atender aspectos económicos, fiscales, tecnológicos, financieros, sociales y ambientales, dicen. Entonces, quisiera que en este diálogo pues tú vayas explicando un poco de eso. Lo primero, Jonathan, ¿puede ser considerado como dinero el Bitcoin? Bueno, pues esa es una excelente pregunta porque nos tenemos que poner de acuerdo para seguir conversando sobre el tema. Yo quisiera que todos comprendamos que las criptomonedas son medios digitales de intercambio privados, descentralizados, al margen de regulaciones estatales que circulan por medio de distintas redes. Y en el sentido de dinero, se debe entender que el dinero tiene varias funciones. Puede ser, una de sus funciones es ser unidad de cuenta y patrón de precios, es decir, que se permite fijar precios en torno a esa moneda. Por ejemplo, el parqueo en un centro comercial en San Salvador cuesta 25 centavos de dólar. Eso es de lo que se habla al hablar de esta función. La segunda función es que debe ser un medio de intercambio, es decir, que se puede hacer compras, ventas dentro de una economía con esa moneda. Hasta ahí el Bitcoin cumpliría las dos primeras funciones. Después vienen otras dos que creo que son importantes para el debate, porque aquí ya el tono comienza a ser un poco más gris. La tercera función para entender si una moneda, una criptomoneda puede ser dinero, es que sea un medio de pago que tenga algún grado de aceptación por las personas. Es decir, que alguien en cualquier parte del mundo diga, me puede pagar en dólares, en bitcoins o en euros. Eso ya comienza a ser un poquito más un tono gris porque el dinero se acepta porque uno sabe que puede hacer con él el resto de transacciones y cumplir el resto de funciones. Y la cuarta función por la que deberíamos reconocer que las criptomonedas y los bitcoins no son necesariamente dinero, es que el dinero debe tener o debe cumplir la función de ser un depósito de valor debido a que tiene que guardar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Lo que encontramos es que el Bitcoin hoy puede costar 40,000 y mañana puede costar 60 y pasado mañana $30,000 por cada Bitcoin.
Eso me parece que lo hace entender que no es necesariamente dinero. Jonathan, me gustaría que comiences a responder preguntas de nuestra comunidad virtual. Alejandro Ulises Miranda pregunta en Facebook, ¿se sabe quién manejará las casas de cambio? ¿Cuál será el porcentaje a cobrar? Se escucha que cajeros actuales cobran entre $1 a $5 por transacciones. ¿Podrías responder eso? Y bueno, es en diferentes países en donde se ha desarrollado más, hay muchas casas de cambio. Hemos revisado que, por ejemplo, hay 9 muy grandes en Estados Unidos que cobran por cambiar los dólares a bitcoins entre $1.50 y $5.90. Eh, Mantiene esa función de que una vez trasladado el dinero de dólares o de otra moneda, bitcoins entran a ese manejo bastante más oscuro, opaco, en el que ya no se sabe de quién es la cuenta, porque en realidad el dinero que se traslada a bitcoins entra en esto que se llaman las billeteras virtuales, que solo son números, y en las que ya no se sabe el nombre ni a quién pertenece, ¿verdad? Pero más o menos ese sería el costo. Jonathan, nos pregunta Jorge Villanueva Barrientos. Hoy vimos un anuncio donde el Ministerio de Trabajo, Hacienda y Economía pretenden que los salarios sean pagados en bitcoins, dice. ¿Debería cada empleado poder elegir de qué forma quiere recibir su salario? Pregunta. Yo creo que sí, eso sería lo idóneo, porque en realidad con lo que estamos hablando de la volatilidad de los bitcoins, puede ser que un mes la persona reciba un poquito más de lo que había recibido el mes anterior, pero puede ser que el siguiente no. Y quisiera aquí darles el ejemplo de lo que hemos encontrado a lo largo de este año en cuanto al tipo de cambio. Fíjense que el 1 de enero, por cada bitcoin, se tenían que dar $29,600. El 15 de abril de 2021, por cada Bitcoin había que dar $63,850. Después, eso fue el 15 de abril. El 17 de abril ya había bajado de 63,000 a $59,800 por cada Bitcoin. Y ahora, el día de hoy, la cotización de Bitcoin era 40,000 por cada Bitcoin. Es decir, hay una volatilidad terrible. Yo creo que ningún trabajador va a querer, ningún proveedor tampoco, va a querer que le paguen una moneda, en una criptomoneda que se mueve tanto. Jonathan, nos pregunta también Byron Garoz Herrarte en Facebook. La producción de bitcoins que se pueden producir es finito. ¿Cuáles son las consecuencias o las implicaciones de esto? Pregunta. Bueno, que si hay una mayor demanda de bitcoins habiendo una producción finita de los mismos, es que va a tender a subir el precio. Por eso es que cuando Elon Musk anuncia que va a participar y que los vehículos Tesla se van a poder comprar con bitcoins y que él mismo va a invertir $1.500 millones, sube el precio de la moneda. Después, cuando él anuncia que se va, vuelve a caer. Y de hecho eso es lo que marca lo que sucedió en los meses de abril y mayo, ¿verdad? Estas salidas, a lo que se sumó también las restricciones de China, que está preparando su propia criptomoneda gubernamental para hacer frente a esta nueva ola de criptomonedas, que por cierto me gustaría decir, en las estadísticas mundiales hay aproximadamente 4,000 criptomonedas. El Bitcoin es la más famosa, la más antigua, pero en realidad hay 4,000 monedas de estas mismas características circulando en el mundo. Jonathan, nos preguntan en Facebook, Titi Ackerman, ¿podría explicar el director sobre el manejo que se le dará a las pensiones ahora con el Bitcoin? Bueno, esa es una pregunta que habrá que hacerle al ministro de Hacienda de El Salvador, porque hoy por hoy se carece de un conocimiento más a profundidad de qué es lo que quiere hacer el gobierno con la implementación o la legalización del Bitcoin. Lo que nosotros sí nos preocupa, y está en el documento que publicamos el viernes pasado, es que, en primer lugar, para intentar mantener o disminuir la volatilidad, hay un fondo de $150 millones que va a aportar el Estado y que se va a endeudar para tener ese fondo que permita cierta garantía del tipo de cambio. A nosotros nos parece que eso podría ser insuficiente en el contexto de un
ataque con fines de generar una mayor volatilidad en el tipo de cambio o generar ganancias de esa garantía que el Estado salvadoreño se propone tener sobre el Bitcoin y el tipo de cambio. Queremos saludar y agradecer a todos aquellos y aquellas que nos están compartiendo sus preguntas a través de Facebook y YouTube Live. Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI, está con nosotros esta noche respondiendo a estas inquietudes que sabemos que son muchas. Por ejemplo, Karina Elizabeth Escobar, Jonathan, en YouTube nos pregunta, ¿afectará el fondo de pensiones y los CETES y LETES? Bueno, ha hablado de pensiones. ¿Qué decir sobre los CETES y LETES, Jonathan? Y bueno, aquí nuevamente nos enfrentamos a la interrogante que no sabemos realmente qué es lo que quiere hacer el gobierno con los bitcoins. Lo que sí podríamos prever es 3 escenarios. El primero es que casi nadie pague sus obligaciones con el Estado en bitcoins y por lo tanto el Estado no tenga necesidad de deshacerse o de utilizar esos bitcoins. El segundo escenario es que la mayor parte de la población pague sus obligaciones en bitcoins, pero con una conversión inmediata que esté garantizada. Es decir, las personas van a poder usar indistintamente las dos monedas. Y el tercer escenario sería que la mayor parte de la población pague sus obligaciones en Bitcoin y con esto trasladen recursos para que el Estado también utilice esos Bitcoins para pagar a sus proveedores, pagar pensiones, pagar salarios. Si este fuera el escenario, este es un escenario muy complejo porque se puede, así como se puede ganar, se puede perder por los ejercicios que ya hemos hecho en las preguntas anteriores. Este es el escenario más preocupante. No es el único, porque en realidad podría ser que a ninguna empresa le interese y por más que la ley esté forzando la legalización de la moneda, recuerden ustedes que uno usa el dinero por las funciones que hablábamos antes. Si no nos sentimos que nos da garantía, seguro que aún cuando tengamos bitcoins los vamos a pasar rápidamente a dólares, ¿verdad? Jonathan, hay una pregunta muy puntual, también nos llega de Instagram. M. Portillo de Rojas nos pregunta, ¿cuál es el efecto del Bitcoin en el costo de la canasta básica? Bueno, aquí otra vez tendríamos que pensar en que si económicamente el Bitcoin se va a convertir en una moneda de uso amplio, entonces el precio de la canasta básica se va a tener que trasladar esa volatilidad. Han surgido algunos memes ahí que parecen broma, pero pueden ser en serio, ¿verdad? De lo que puede costar no sé, una docena de pupusas, no va a costar lo mismo hoy que mañana si estamos utilizando el Bitcoin y su propia volatilidad. Yo me parece que en El Salvador, como en la mayoría de países en Centroamérica, muchas de las transacciones se hacen en efectivo y principalmente aquellas que se hacen en los mercados, en los pequeños negocios, con lo cual me parece que estos sectores económicos no van a ser influenciados tanto por el Bitcoin, como no sea que la ley sea muy fuerte y que logre además hacer que penetren acciones financieras incluso a esos niveles, en las abarroterías, las tiendas, las pupuserías. Excelente, Jonathan. Gracias por estar respondiendo estas inquietudes de nuestros seguidores en nuestras plataformas digitales. Vamos a aprovechar rápidamente a saludar a Patricia del Carmen Castaneda, Karina Elizabeth Escobar, Yolanda Cativo, Reinaldo de León, Francisco Ramírez, Pedro Monterrosa y Carlos Santana Cruz, que nos está inscribiendo en YouTube. Pregunta acá, por cierto, Carlos Santana Cruz. Hola, saludos a Jonathan desde Guatemala. Y pregunta cuál es el número de bitcoins existentes y de qué depende el crecimiento de dicha criptomoneda. ¿Podrías responder esto, Jonathan? Sí. Bueno, ahí ya nos estamos adentrando en una materia interesantísima de los bitcoins. Las últimas noticias que hemos revisado nos dicen que hay alrededor de 51 millones de bitcoins y que se van generando en función de la minería que se hace. Entiendo que en el focus anterior sobre este tema ya lo trataron, el blockchain. Y bueno, hay una generación limitada de bitcoins que tiene que ver con procesos de mejora y de control que hacen los mineros dentro de esta estructura.
y que en la medida en la que se van aportando nuevas capacidades computacionales, se van generando nuevos bitcoins. Y para eso es que existen los mineros dentro de esta arquitectura. No es como en la economía o en la teoría monetaria más tradicional que la moneda nacional está equilibrada con oro, con dólares o con la propia producción nacional. En este caso, la estructura es completamente distinta. Tenemos también en YouTube una pregunta de Patricia del Carmen Castaneda. Dice, hacer el cambio de la moneda virtual a dólares, eso lleva un costo. ¿Ese porcentaje que quitarían quedaría en manos de aquel que hace la conversión? Sí, totalmente. Eso es como una casa de cambio. Cuando uno cambia dólares por euros o quetzales a dólares, siempre la casa de cambio se va a quedar con esa diferencia. Y obviamente es parte de la ganancia de estas empresas que se están encargando de generar los espacios para cambio, no solo de bitcoins, sino de muchísimas monedas, criptomonedas. Gracias a todos y todas aquellas que están participando a través de nuestras plataformas digitales. Por ejemplo, también acá Karina Elizabeth Escobar pregunta, Jonathan, ¿puede haber una fuga de capitales por la alta volatilidad? Sí, es una de las preocupaciones que nosotros tenemos y que están expresadas en el documento. Lo que hemos notado es que como hay tan poco conocimiento y tan poco desarrollo de la regulación de una criptomoneda en cualquier parte del mundo, mucho más en El Salvador, nos parece bastante atrevido convertirlo en una moneda de curso legal a la par del dólar, ¿verdad? Ya la dolarización era una medida atrevida porque además le resta al poder público capacidad de acción y ahora se le agrega esto. Nos preocupa porque no hay una institucionalidad que dé certeza de lo que vaya a pasar con la utilización de esta moneda y lo que estamos viendo son reacciones en el mercado que denotan una mayor desconfianza hacia la economía y el gobierno de El Salvador tras esta medida. Lo podemos ver en el incremento, por ejemplo, de la tasa de interés de los bonos salvadoreños, en el incremento de los indicadores de riesgo y el propio Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero, había una criptomoneda en una moneda de curso legal. Y a propósito del contexto también internacional, Jonathan, hemos escuchado a algunos especialistas criticar a las criptomonedas porque representan una burbuja especulativa. ¿Qué quiere decir esto, Jonathan? ¿Podrías explicarlo? Sí, totalmente. Bueno, hay economistas que sugieren que dentro de las ventajas del Bitcoin está que permite hacer transferencias directas, que no hay intermediarios entre una persona y otra, en que las comisiones son menores, en que las cuentas no pueden ser bloqueadas por ningún gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Y que no hay mayores límites para poder tener una cuenta que use Bitcoin. Pero dentro de las desventajas está, primero, el bajo grado de aceptación que tienen las criptomonedas, no cualquiera. Es decir, si a mí me preguntaran hoy si me pueden pagar mi salario en una criptomoneda, diría rotundamente que no. Después, la volatilidad, y ahí en algún momento quisiera comentarles quiénes son dueños de las criptomonedas como el Bitcoin. Y después, parte de esas dificultades es que no hay todavía un desarrollo ni siquiera del software que sirve para tener un mejor control y un mejor acceso a los bitcoins. Eso todavía está incompleto. Ahora, muchos premios Nobel, no conozco ningún premio Nobel que esté a favor de las criptomonedas. La gran mayoría de premios Nobel lo que nos están advirtiendo es que esto está generando una burbuja. Es decir, que muchísimas personas están intentando entender las criptomonedas como un espacio para inversión, pensando en que el futuro de la criptomoneda es ir creciendo eternamente en su precio, cuando en realidad lo que tenemos es un espacio muy monopólico, donde hay pocos que deciden con sus acciones el precio que va a tener el Bitcoin. Y ahí quisiera referirme a esto. Del 100% de Bitcoins, el 95% de los Bitcoins que existen hoy en día están en manos del 2.4% del total de dueños de Bitcoins. Eso quiere decir que ese 2.4% de dueños
tienen la posibilidad de hacer que suba o que caiga la moneda y lo pueden utilizar como un mecanismo para ellos hacerse millonarios. Ahora, el 97% restante de las personas que tienen bitcoins son tomadores de las decisiones de los demás. O sea, ellos no van a decidir sobre el precio futuro de esa moneda. Por eso mismo es que se cree que es una burbuja. Y hay ganadores, van a haber ganadores de esa burbuja, como lo hubo con la burbuja inmobiliaria de 2008 y 2009, que descalabró la economía global. Gracias por esa explicación clara, Jonathan. Quisiera aprovechar para saludar hasta Maryland, en Estados Unidos, a Carlos Lam, que nos ha escrito. Él tiene una pregunta para ti. Dice, ¿qué significa la afirmación privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas? Y quisiera de alguna manera también vincularlo a un punto que lo discutíamos antes de entrar a esta conversación en relación a este fideicomiso de 150 millones que el gobierno ha anunciado para atender la volatilidad del Bitcoin en el país a la hora de implementarse. En el estudio de ICEFI hablan que esto sería pagado a través de deuda. ¿Podríamos vincular ambas intervenciones, Jonathan? Sí. Bueno, nosotros sostenemos en el documento que publicamos el viernes que esta idea de tener un fideicomiso que le da vida al artículo 13 de la ley Bitcoin, en realidad está, y que habla, perdón, sobre la convertibilidad automática e instantánea del Bitcoin a dólares, garantizado, bueno, puede convertirse en un costo adicional para la sociedad. Primero porque se está garantizando esa convertibilidad con dinero público, es decir, a través de más deuda se va a crear ese fideicomiso de 150 millones. Pero además, esos son recursos que ya no se van a invertir en educación, en salud, en seguridad, con lo cual se supone que alguien que va a entrar en el mundo del Bitcoin es una persona que no es aversa al riesgo, que quiere arriesgar dinero, puesto que si no quisiera arriesgar, preferiría quedarse con una cuenta bancaria que se garantizan cerca de $10,000, están garantizados por ley al momento de haber un problema bancario. Pues una persona que prefiere el riesgo de los bitcoins va a tener además en el Estado salvadoreño alguna garantía a través de este fideicomiso, lo cual es bastante injusto. Porque en El Salvador sabemos muy bien que, bueno, por ejemplo, esos 150 millones constituyen cerca del 5% de las reservas monetarias del país. Esos 150 millones invertidos en educación o en salud permitirían aumentar las necesarias coberturas y calidad del sistema. Entonces se socializan las pérdidas, pero las ganancias se reparten entre unos pocos. Por eso sostenemos nosotros ese tema. Jonathan, seguimos recibiendo una cantidad importante de preguntas, inquietudes y comentarios de nuestra comunidad virtual en YouTube y en Facebook. Les agradecemos por seguir participando de este conversatorio. Pregunta Carlos Santa Cruz, ¿es muy arriesgada la acción del presidente Bukele? ¿Se puede considerar una irresponsabilidad del presidente debido al riesgo expuesto en su población? Gracias por sus excelentes respuestas, dice. Muchísimas gracias por la pregunta y debo responder infortunadamente que sí. No sé si la culpa recae sobre una persona, sobre un gobierno en general y una asamblea que sin pedir explicaciones técnicas levanta la mano. Yo creo que elegimos políticos pensando en que tienen más sensatez que nosotros en lo individual. Y esto nos lleva a la larga historia de problemas en Centroamérica, de levantar la mano para aprobar leyes sin fundamento técnico. Así fue la dolarización. Hablábamos de que en aquel entonces por lo menos había un PowerPoint para intentar explicar la dolarización. Ahora ya no llegamos ni a la calidad de un PowerPoint, mucho menos un estudio técnico a profundidad. Se está jugando con fuego y además se está jugando con el bienestar y las posibilidades de desarrollo de un país. Recordemos que ya El Salvador carece de política monetaria, es decir, ya tiene menos variables para poder fomentar el desarrollo y intentar sostener niveles de bienestar mejores para sus ciudadanos. Y ahora le agregamos una incertidumbre y un riesgo más a la economía, que en términos concretos, la economía nos referimos precisamente a los ingresos de las personas. Jonathan, creo que nos están haciendo comentarios en redes sociales porque
nos dicen cómo es posible que hayan 51 millones de Bitcoin si el límite teórico es de 21 millones. No sé si te referiste a la cifra de 51 millones hace unos minutos. Sí, 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 tengo entendido que son 51 millones, pero puede ser que yo esté cometiendo un error. Son 21, son 21 millones porque Son sí, 21. nos lo comentó también este especialista en Sí, blockchain sí, sí. la vez pasada. Quisiera, con otra pregunta, Jonathan, en este reciente informe que tú has mencionado que ICEFI publicó, se detallan 3 escenarios probables ante la entrada en vigencia del artículo 4 de la ley del Bitcoin, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Ese artículo 4, hay que recordar, dice que las contribuciones tributarias podrán pagarse en Bitcoins. ¿Podrías explicarnos cuáles son esos 3 escenarios que ICEFI, de una manera muy resumida, identifica al momento de habilitar la posibilidad de que las contribuciones tributarias puedan pagarse en Bitcoin? Sí, bueno, nosotros planteamos 3 posibles escenarios. Uno, que a las personas no les interese hacer los pagos de impuestos a través de esta moneda porque carecen de ella o porque no quieren tener que gastar en pagar la transacción de cambio de moneda para pagar en bitcoins. Ese sería un escenario en el que la ley, por lo tanto, no tiene un gran impacto sobre la recaudación. El otro escenario es que efectivamente la población sí tiene acceso a bitcoins y por lo tanto va a trasladar esos bitcoins al Estado al momento de hacer el pago de sus impuestos. Y dentro de eso, podría ser que las personas se vayan a quedar acumulando dólares para otro tipo de transacciones. Esos 2 escenarios que van creciendo en intensidad en la utilización de bitcoins provocan una mayor exposición al riesgo de tener bitcoins para el gobierno. Porque otra vez decíamos nosotros en la presentación el ejercicio de que, por ejemplo, si el 8 de mayo el Ministerio de Hacienda hubiera recibido 1,000 bitcoins, si los hubiera cambiado ese mismo día, ese 8 de mayo, hubiera recibido 58.7 millones de dólares. Si el gobierno decide quedarse con los bitcoins y no los cambia el 8 de mayo, sino hasta el 29 de mayo, cuando ya va a hacer sus pagos, recibiría 34.6 millones de dólares. Y esto es tomado de los tipos de cambio que se ven, ¿verdad? Históricos del Bitcoin. Entonces, la exposición al riesgo es mayor para el gobierno y para las arcas públicas en la medida en la que se pone de moda la utilización y el pago de impuestos con Bitcoin. También advertimos ahí que una economía en la que se usa más Bitcoins es una economía menos transparente, porque no sabemos si dentro de ese dinero viene lavado de dólares, viene recursos de narcotráfico, de trata de personas, de venta de armas, porque eso se confunde lo lícito con lo ilícito en estas criptomonedas. Ya vamos a también hablar un poco de ese tema porque en la semana pasada que estuvimos hablando con ese especialista en blockchain, él asegura que Bitcoin, al menos como criptomoneda, sí asegura condiciones de trazabilidad de este dinero. Jonathan, ¿qué has conocido tú de esto? Sí, bueno, hay algunos intentos de que haya trazabilidad. Por ejemplo, en el caso de hace un par de semanas de una productora de petróleo que fue hackeada y que debió pagar en bitcoins para poder restituir sus operaciones. El gobierno de Estados Unidos está haciendo la investigación para trazar a dónde fueron a dar esos recursos. Pero en la práctica, la gran mayoría de personas, las extorsiones que se hacen a nivel micro, van a poder pasar sin ningún problema entre los bitcoins, porque no creo que al gobierno de El Salvador y mucho menos al de Estados Unidos va a tener el tiempo para trazar las extorsiones en El Salvador con bitcoins, ¿verdad? Entonces, sin una regulación particular del Estado salvadoreño, ahí lo que tenemos es un espacio abierto, puede ser. Es decir, se va a usar obviamente para transacciones lícitas, no lo dudo, pero que hay un camino gris por el que este tipo de acciones se pueden ingresar sin mayor control, no hay. Jonathan, vamos a aprovechar para saludar también a quienes nos siguen sintonizando a través de nuestro Facebook Live y nuestro YouTube Live.
En Facebook, por ejemplo, saludos a Jorge Villanueva, a Irma Soto, a Alejandro Ulises y a Óscar Alfonso Carías, y también a Cridadel Caballo, que es un usuario que tiene esta inquietud. Él pregunta, ¿y el efecto de las remesas ya no se podrá contabilizar esas remesas porque ya no habrá un registro de remesas en la contabilidad nacional? Pregunta. Bueno, esa es una excelente pregunta porque las remesas que se conviertan a bitcoins van a salir de la posibilidad de estar incorporadas en las estadísticas del Banco Central. Probablemente habrá que hacer otro tipo de estadísticas, pero en realidad sí, esto reduciría probablemente si se utilizara. Y esto llegaría a ser probable su utilización sobre dos elementos. Uno, que sea más barata la transacción del envío de remesas a través de bitcoins que a través de la banca tradicional. Eso podría ser que la banca tradicional tenga que competir para quedarse con el flujo de remesas que hoy recibe. Pero lo otro que va a determinar la posibilidad de que las remesas se trasladen a bitcoins es que en El Salvador haya las discusiones de lo que podría suceder si esto se masifica. Jonathan, estamos saltando entre Facebook y YouTube. También vamos ahorita a YouTube. Envían saludos, también agradecen tus respuestas. Acá dicen, buenas noches, ¿de qué forma afectará el control de precios de productos como la canasta básica? Bueno, tú ya nos has dado algún tipo de respuesta sobre eso. Sigo a la siguiente. Jesús Alfredo Méndez nos dice, buenas noches, Saúl y Jonathan. Al forzar la utilización de la criptomoneda, ¿existe la posibilidad de que algunas empresas cierren sus operaciones de producción, siendo las más afectadas las pymes? Bueno, yo no estoy seguro si se va a forzar o solo va a ser una alternativa más. Y lo que va a seguir persistiendo es la utilización de los dólares, porque es la moneda que se conoce, porque es la moneda con la que se pagan las importaciones para las empresas, ¿verdad? Que importan insumos, los pagan en dólares. Las exportaciones, cuando se venden los productos producidos en El Salvador, se reciben dólares. Entonces me parece que a menos que realmente el gobierno fuerce la utilización de bitcoins, yo creo que esto está destinado a ser más un mal ejercicio económico. Ahora, si se forzara, pues nadie quiere estar en ningún país donde se fuerza este tipo de elementos que afectan la producción y la economía. Y lo podemos ver fácilmente en el caso argentino, donde han habido épocas en donde cuesta importar porque el Estado controla los dólares y cuida esos dólares porque hay escasez en función de una crisis. Si se van a importar insumos, hay que tener una cantidad equilibrada de exportaciones. Bueno, yo creo que forzar la utilización de Bitcoin sería todo lo contrario de lo que está esperando el gobierno en sus discursos, que es incrementar el comercio y la posibilidad del crecimiento económico. Me parecería una idea totalmente errónea en el contexto económico de El Salvador, que además está muy expuesto a los dólares, por las remesas, porque es su principal espacio de exportaciones. Bueno, pero como cada día nos sorprenden más los políticos centroamericanos, pero habrá que ver. De acuerdo, Jonathan. Yo aprovecho también para invitar a quienes nos están sintonizando ahora mismo en YouTube y en Facebook, que en nuestro YouTube y en nuestra página web también van a poder encontrar más de la cobertura que estamos haciendo sobre la implementación del Bitcoin. La semana pasada estuvimos conversando con un especialista en blockchain. También les invito a que puedan ir a esa entrevista porque ahí se explican muchas de las preguntas que también nos están llegando sobre aspectos más tecnológicos de esta criptomoneda. Tienes audiencia de Mazatenango, Suchitepeques, te saludan y dicen que les gusta tu ponencia. Hay una pregunta bien interesante que nos está haciendo Beto Mendoza en Facebook. Jonathan dice, ¿cuáles serán las implicaciones de pagar la deuda externa por medio del Bitcoin y si este modo de pago será aceptado o no? Pregunta. Bueno, exactamente esa sería otra de las preocupaciones, porque el Estado salvadoreño se ha endeudado en dólares y los acreedores quieren de vuelta dólares. No se comprometieron a recibir bitcoins. Entonces,
Por lo menos la deuda que ya tiene El Salvador y que por cierto este año va a llegar a representar el 100% del PIB, es una deuda que está trazada y pactada en dólares. Si el gobierno salvadoreño tiene bitcoins para pagar la deuda, va a tener que hacer cambio de esos bitcoins. Y ahí podría otra vez verse expuesto a un tipo de cambio que no le favorezca, que le haga perder recursos al hacer esa transacción. Puede ser que en el futuro, como el Estado salvadoreño se está volviendo muy cool, sea el primer Estado que tenga emisión de deuda en bitcoins. Pero eso sería un enorme riesgo, porque imagínense que en el punto inicial, cuando pacta la deuda, los bitcoins cuestan $40,000 por un bitcoin, y al momento de pagar esa deuda, los bitcoins, además de pagar los intereses, los bitcoins cuestan 65,000, entonces hay un riesgo cambiario terrible. Hay un riesgo, perdón, de la exposición de la moneda terrible. Y por el otro lado, sería fantástico si pensáramos que en el futuro esos bitcoins que hoy cuestan 40,000, en el futuro van a costar 20. Entonces el Estado va a ganar con la transacción. Pero esto es una volatilidad muy grande y una incertidumbre tal que lo mejor sería pensar en el escenario más funesto. Y por lo tanto, yo creo, y desde la revisión que hemos hecho en materia fiscal, no deberíamos de utilizar esta deuda, ni siquiera para cobrar impuestos, mucho menos para endeudarnos. Y precisamente por eso, Saúl, es que el propio Fondo Monetario ha dicho que está revisando lo que pueda pasar en términos macroeconómicos en El Salvador con la implementación de esta medida. Nadie le va a prestar a El Salvador, ni el Fondo Monetario, esos 1.300 millones de dólares, ni ninguna otra persona va a prestar hasta que no se entienda qué es lo que realmente el gobierno quiere hacer con el Bitcoin en el futuro. Que de hecho quería consultarte sobre esto porque no está aislada del contexto financiero del país, en donde hay un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que esta negociación, un apoyo financiero de 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario para una línea de crédito extendida a un plazo de 36 meses. En este informe que ha publicado ICEFI, se señala que la implementación del Bitcoin representa un riesgo del apoyo financiero internacional, particularmente del proceso de negociación con el Fondo Monetario. ¿Pudieras precisar más sobre este punto, sobre esos riesgos que representaría en la negociación actual con el Fondo no acceder a estos 1.300 millones a partir de la implementación del Bitcoin? Bueno, el vocero del Fondo Monetario Internacional ha sido muy claro en una conferencia de prensa el 10 de junio, después de la aprobación por la Asamblea de la ley Bitcoin, y ha dicho que la adopción de esta criptomoneda, al pasarla a curso legal, levanta numerosas preocupaciones, tanto macroeconómicas como financieras y legales, y ellos mismos han dicho que esto requiere un análisis mucho más cuidadoso. Reconocen en la conferencia de prensa que han estado en conversaciones con el gobierno de El Salvador, pero que, bueno, están siguiendo también con atención el desarrollo de los acontecimientos en el país. Esto a nosotros nos parece que vuelve el Fondo Monetario a recordar la necesidad de que hayan algunas regulaciones particulares del Estado salvadoreño para la utilización de estas criptomonedas, ¿verdad? Entonces, no hay, hoy por hoy, la ley no especifica ninguna institucionalidad puntual para la regulación de la criptomoneda en el país. Y nosotros nos parece, lo decimos en el documento que hemos publicado, que a esta incertidumbre que está presentando el Fondo Monetario Internacional le van a seguir otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que, bueno, necesitan tener certidumbre de a quién le están prestando el dinero y si va a tener posibilidad de pagarlo en el futuro. Como les digo, El Salvador no está en una posición ventajosa. En toda Centroamérica es uno de los países que tiene las alertas más rojas en materia de finanzas públicas, como un saldo de la deuda pública que ya
al finalizar este año va a superar el 100% del Producto Interno Bruto. Entonces ya solo, incluso antes de la ley de Bitcoin, ya había incertidumbre en términos de prestar dinero a un país tan endeudado. Ahora con estas otras medidas se incrementa la incertidumbre. Y obviamente, si el Estado salvadoreño no accede relativamente pronto a recursos internacionales, concesionales, como lo hacen estos préstamos, se va a ver en una dificultad para poder pagar las cuentas incluso este año. Y también en el futuro, porque la recaudación no está yendo lo suficientemente bien como para evitar la necesidad de endeudamiento. Y bueno, el país está saliendo de un año fatal como lo fue el 2020, con una caída de la economía de 8% casi. No hay suficientes estadísticas, pero seguro tuvo una repercusión en el incremento del desempleo y de la pobreza. Entonces, frente a este contexto tributario y económico, lo que más necesitarían los organismos internacionales es la certidumbre de que el Estado va a tener capacidad de pagar en el futuro y no va a tener más incertidumbres como las que está generando esta. Excelente, queda claro la dimensión de las repercusiones que tiene esto fuera del país y también en el apoyo financiero que El Salvador pueda acceder. Jonathan, aprovecho para saludar a Nati Solano, Jesús Álvarez, Carlos Lam, que ya lo habíamos dicho, Ligia Celeste y Francisco Portillo, que están conectados desde Facebook y nos envían sus preguntas. El usuario Mi Gente, Cartelera Internacional, dice el artículo 7 de la ley del Bitcoin, dice claramente, es obligatorio aceptar como pago el Bitcoin. Yo quiero retomar también con esto, ¿no? Que nos dice, justamente el artículo 7 dice, todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como una forma de pago. Entonces, explícanos, Jonathan, cuáles son las consecuencias que esto esté definido así en ley. Sí, bueno, en primer lugar tienen que haber las condiciones para poder obligar, porque si la persona no tiene acceso, no tiene el monedero o la billetera para aceptar esa transacción, lo más seguro es que no se va a realizar la compra o la venta que se está intentando pactar. Entonces, si de verdad va a ser algo tan obligatorio, tendría que dotarse a cada persona del acceso a toda esta infraestructura tecnológica que permita adquirir, cambiar, donar, comprar bitcoins. Eso ya plantea un enorme reto. Creo que el único agente que podría forzar la utilización de bitcoins es el propio gobierno, al pagarle así a sus proveedores. Es el único que tiene el peso para poder obligar a que usted quiere hacer negocios conmigo, se hacen en bitcoins. Para pagar a los trabajadores también sería el único que puede imponerle a la plantilla, al servicio civil, que el próximo fin de mes tiene que tener ya creada su billetera porque le van a llegar su pedacito de Bitcoin a la cuenta. Después no veo que haya ningún actor económico que tenga la posibilidad de exigirle a otro la utilización de Bitcoin, aunque la ley lo diga. En la práctica, eso sería imposible porque más bien lo que puede pasar es que no se da la compraventa o no se da el llegar a contratar un servicio entre dos personas porque no va a haber un acuerdo sobre el medio de pago. Estamos claros que hace falta un reglamento que tendría que emitir también el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero, pero partiendo del siguiente escenario, Jonathan, si ya, digamos, hay una ley que dice esto claramente en ese artículo, podría haber controversias entre quien oferta un servicio o un bien y quien lo compra a partir de eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de conflictos también podríamos esperar con la implementación de un sistema que puede generar resistencias de un lado y un entusiasmo del otro? Pues yo creo que podría generar la obligatoriedad necia, podría generar una ingobernabilidad económica, porque entonces vamos a tener que alguien va a preferir cerrar su negocio. Ahí sí, un poco lo que planteaban en preguntas anteriores. Si voy a ser forzado a volver mi negocio algo tan líquido que no se sabe si mañana tiene el mismo precio que hoy, no tiene ningún sentido hacer negocios en El Salvador. Yo creo que sería un gravísimo error forzar de manera necia
la utilización de una moneda que para otras personas, estoy seguro que para la gran mayoría de salvadoreñas y salvadoreños, como para la gran mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos, si le decimos que le pago en Bitcoin, da lo mismo que si le digo que le pago con dinero de Banco Poli o de Monopoly. No me lo va a creer y no le va a interesar porque las monedas tienen que ser de mutua aceptación al momento de una transacción. Ninguna moneda de manera forzada va a conseguir lo que ha conseguido el dólar o lo que consigue la moneda nacional. Queda muy claro, Jonathan. Hay una pregunta que resuena tanto en Facebook como en YouTube, que la tenemos también como parte de la guía de esta conversación, y es lo siguiente. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica ha dicho en una conferencia, bueno, tú pudiste haberla conocido, la pudiste haber visto, que el BCE va a acompañar a El Salvador en la puesta en marcha del Bitcoin en El Salvador. Me gustaría saber qué piensas de esto, o sea, porque ya no solo se proyecta como una iniciativa que cuenta con el apoyo del presidente y su bancada legislativa, de algún sector tecnológico entusiasta sobre la implementación de eso, sino que también por una entidad financiera regional. ¿Cómo ves este apoyo? ¿Cómo lo lees? Bueno, yo en muchas ocasiones dudo de las instituciones de integración centroamericana porque se desvían de sus esfuerzos centrales, ¿verdad? En el caso del Banco Centroamericano, el esfuerzo es en términos de desarrollo y a mí me parece que en este contexto esto es ayudar a empujar lo que sería esa burbuja de la que hemos estado platicando. Me parece que si el esfuerzo va en el sentido de intentar darle lucidez a una medida tomada a rajatabla sin una discusión técnica, es probable que incluso el Banco Centroamericano llegue a la conclusión de que ningún país de Centroamérica ni El Salvador tienen las capacidades hoy para convertir una criptomoneda en una moneda de curso legal. Yo esperaría que prime eso, porque al final cuando estamos hablando entre personas que entienden de política monetaria y de política económica, es una apuesta completamente arriesgada y contraria a lo que uno esperaría hacer en materia de política económica en un país como el salvadoreño, con los datos que ya hemos expuesto, con la necesidad de más bien disminuir todos los riesgos posibles que tiene ya el Estado. Teniendo en cuenta esa lectura más escéptica del proceso, ¿tú dirías que fue irresponsable el apoyo público del BCE al gobierno de El Salvador en la implementación del Bitcoin? Yo me gustaría entender más qué van a entender ellos también por apoyo. Si el apoyo es ayudarles a revisar a la iniciativa de ley y darle un sentido técnico, es un apoyo más que bienvenido. Nosotros en nuestro documento, esa es una de las recomendaciones al gobierno, la obligación de tener una revisión técnica de esta medida y de poder exponerla públicamente. Si el Banco Centroamericano se está apuntando para apoyar en esto, enhorabuena. Ahora, si lo está apoyando para darle un espaldarazo a un acto de fe, porque esta ley sin ningún contenido técnico es más un acto de fe, sí me parece que sería un gravísimo error para el Banco Centroamericano. Jonathan, voy a leer 3 comentarios, no son preguntas, son comentarios, y luego vamos a retomar una pregunta que está en YouTube. Estos comentarios vienen de YouTube. Primero, Carlos Santa Cruz dice: gracias, Jonathan, muy claras sus respuestas, nos ayuda a ponernos en contexto de la situación actual. Luego tenemos también otra pregunta, o más bien otro comentario, dice Manuel García, dice: el BCE es banca de tercer piso, no tiene operación pública y solo se dedica a hacer préstamos a gobierno. Y bueno, hay una pregunta, dice Carles: ¿los bancos se verán obligados a manejar los bitcoins? Sí, bueno, muchísimas gracias por los comentarios y por las preguntas. Yo creo que los bancos sí van a ser sujetos obligados a poder manejar el dólar y el Bitcoin, porque efectivamente sobre ellos hay una institucionalidad pública que puede forzar a que estén preparados para eso. No es lo mismo que una pupusería, es mucho más complejo llegar y ofrecer la infraestructura virtual, electrónica que necesita una pupusería
que lo que necesitaría un banco. Yo creo que a la banca sí la van a obligar a tener la posibilidad de usarlo. Pero porque pregunta también aquí Javier Alegría en Facebook, ¿qué tan probable es que los ahorros en bancos sean convertidos en Bitcoin? Bueno, ahí habría que entender si se van a revisar, por ejemplo, las garantías de depósitos, que tenga también una garantía de hasta $9,800, creo que es la garantía en el caso salvadoreño a los depósitos, si esta garantía se va a trasladar a su equivalente en bitcoins. Si eso fuera, probablemente podría incentivar a que los más arriesgados deseen tener su dinero ahí y ante cualquier eventualidad, pues tener la posibilidad de recuperar esas garantías. Pero otra vez nos remitimos a la necesidad de tener una comprensión, un reglamento que le dé más sustancia a lo que la ley dice de una manera muy, muy pobre. Y obviamente no teniendo un análisis técnico, tampoco sabemos a profundidad qué es lo que espera el gobierno y las autoridades con esta implementación. Jonathan, vamos cerrando este conversatorio. Ha sido muy rico que tengas el espacio para contestar toda esta serie de preguntas. Hemos bombardeado de inquietudes. Pero ha sido muy valioso. De hecho, esa es la lógica nuestra en este tema, que los especialistas le respondan a la comunidad virtual de Focus y nosotros servir de mediadores, ¿no?, en estas dudas. Vamos a retomar dos temas que tú abordaste al inicio de esta conversación, pero que probablemente algunas y algunos se incorporaron hasta luego a la transmisión live. Uno es lo que tiene que ver con este anuncio, que bueno, el ministro de Trabajo al final dijo de que él no había dicho eso, y que sería el gabinete económico el que tiene que determinar si las empresas van a pagar en bitcoins a los empleados. Entonces, las preguntas son, ¿se puede pagar en bitcoins? ¿Qué efectos tendría si se paga en bitcoins a los empleados del sector privado y público? Bueno, vamos a suponer que el gobierno tiene la potestad y la institucionalidad para obligar a las empresas a pagar los salarios y las prestaciones laborales en bitcoins, y puede dar el ejemplo pagando primero a los empleados públicos a través de esta moneda. Yo me parece que uno de los primeros efectos, además del descontento general, es que estaría trasladando a las personas, a la gran mayoría de personas en el país, porque la gran mayoría son trabajadores y trabajadoras, la exposición a una moneda que es muy volátil y que eso puede provocar que el primer mes las personas reciban en términos de dólares mucho más de lo que recibían el mes anterior porque le pagaron en un tipo de cambio de Bitcoin que les beneficia. Pero puede ser que el siguiente mes, si Estados Unidos anuncia alguna medida para regular las criptomonedas o si China anuncia ya el lanzamiento de su cripto yuan, se venga abajo el precio del Bitcoin y por lo tanto las personas reciban menos en términos de su salario de lo que recibían cuando les pagaban en dólares. Eso significa que podría haber un incremento de la precarización de los trabajadores. Si ese es el escenario, es un escenario muy caótico en realidad, porque ya mucho de la vida es líquido. Ya cuesta tener un empleo con seguridad social, cuesta tener un empleo con un salario superior al mínimo, cuesta pagar el alquiler. Pues agregarle más incertidumbre a las personas es una ingratitud en un contexto como el actual. Y las criptomonedas y el Bitcoin se crearon para personas que quieren asumir riesgos, no para el común de los mortales que desearíamos tener. Si vamos a invertir, queremos invertir en una casa, en algo concreto, no en algo que desaparezca y que se evapore de un día para otro. Queremos invertir en un carro, en un negocio. Entonces, exponer a las personas, a las y los salvadoreños, al Bitcoin de manera obligatoria, realmente es incluso violatorio del derecho humano al bienestar y, por supuesto, a decidir qué hacemos con nuestros recursos. Vamos cerrando con un comentario. Paula del Tetón en Facebook dice: pienso que el Bitcoin aún está en la posición de transacciones internacionales grandes, como los estados, las empresas, las transnacionales.
sí falta mucho para que las personas puedan comprar o vender con Bitcoin en un súper o una gasolinera. Semilla Palín dice, Guatemala con ley de libre negociación de divisas automáticamente estaría adoptado para el uso del Bitcoin, dice. Sí, sí podría ser utilizado. Por lo menos no hay ninguna restricción en cuanto a la pregunta sobre Guatemala. Ahora, sobre la utilización masiva de criptomonedas, pues yo recordaría el fraude que hubo más o menos empezaron las noticias del fraude en el mes de abril de 2021 en Turquía, en donde aprovechando lo mal que estaba el tipo de cambio de la lira turca con respecto al dólar, pues la gente, y al euro, las personas empezaron a comprar criptomonedas y eso generó una serie de empresas fraudulentas. Y podría parecer que esto no es de interés de muchas personas, pero ya subidos en esa ola mediática de que qué bueno es invertir o qué bueno es utilizar esta moneda, en realidad en Turquía este fraude que les comento terminó con 390,000 inversores que han quedado sin nada. Entonces, es también muy importante que se den espacios como este para que pueda haber una conversación sobre lo delicado que es jugar con una medida virtual sobre la cual muchos conocemos poco, sobre la que los estados no tienen ninguna regulación y sobre la que seguramente habrán muchos aprovechados en querer construir como esas famosas pirámides, ¿verdad? En las que llega alguien primero y empieza estos efectos de Ponzi, ¿verdad? Llega alguien, empieza a decir que es buen negocio, sube la moneda, se empiezan a subir nuevas personas y de repente cuando caiga la moneda habrán grandes ganadores, ese 2.4% que controla el 95% de los bitcoins hoy y el restante que va a ser el perdedor de este espejismo. Invertir en una criptomoneda no es lo mismo que invertir en la economía real, en comprar una casa, pagar o tener un ahorro. Nunca vamos a poder superar, por lo menos hasta este momento, lo concreto sobre lo virtual que tiene este tipo de moneda. Así que son ganancias para unos y pérdidas para muchos. ¿Dónde pueden leer más sobre ICEFI y lo que ha escrito sobre criptomonedas y Bitcoin? Las personas que están ahora mismo sintonizándonos en este live, Jonathan. Muchas gracias, Saúl. Bueno, yo les invito a que lean el trabajo que hicieron varios economistas del instituto sobre la criptomoneda y su aprobación en El Salvador. Está de libre acceso el estudio, está en www.icefi.org. En cuanto entren al sitio, ahí lo van a encontrar. Y después creo que necesitamos seguir estudiando. Para el ICEFI es la primera vez que nos adentramos en este tema por las implicaciones que tiene en materia fiscal y en materia económica. Pero creo que si esto es un tema que va a seguir en la discusión, estamos más que obligados a seguir preparándonos para poder tener pues más documentos y más conversaciones sobre el tema. Muy bien, yo también aprovecho para hacer el comercial, que en Focus seguiremos cubriendo el tema en focustv.com y en nuestras plataformas digitales. Jonathan, como siempre, impecable, muy claro con tus intervenciones y gracias por atender las consultas variadas de nuestra audiencia, de nuestra comunidad virtual, que por supuesto también agradece esas intervenciones. No, nosotros desde ICEFI estamos más que agradecidos con ustedes por el espacio y como siempre felicitamos el esfuerzo que tú y el equipo de Focus hace para poder tener una comunicación que valga la pena en el contexto político, económico y social que vive Centroamérica y El Salvador. Muchas felicitaciones también y gracias a quienes nos han acompañado y preguntado. Espero haber estado a la altura de tantas preguntas. Sin lugar a dudas, Jonathan. Y recordamos también que esta transmisión va a quedar subida en Facebook y en YouTube para quienes quieran compartir también con sus familiares, conocidos y quieran darles un aporte de la mirada del Bitcoin en El Salvador. Jonathan, hasta pronto. Esperamos verte luego. Un gran saludo. Hasta luego. Gracias.
Los defensores de derechos humanos son todas las personas que individual o colectivamente promueven y protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de manera pacífica. Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, a la salud, a la protección del medio ambiente, a la educación, entre otros. Los defensores investigan casos de vulneración de esos derechos, reúnen información sobre ellos y presentan informes al respecto. Su labor es tan importante porque investigar y hacer públicas las violaciones a derechos contribuye a ponerles fin, evita que se repitan y ayuda a las víctimas a llevar sus casos ante los tribunales. Su contribución es muy importante en la sociedad. Ejercen presión sobre las autoridades y promueven la realización de mayores esfuerzos por parte del Estado para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Respeta y valora a quienes defienden tus derechos. El pasado 10 de junio, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que enviará a la Asamblea Legislativa su propuesta de ley de agua para que se apruebe en un máximo de 90 días. Esta ley ha estado esperando aprobación de la Asamblea por 15 años, pero nunca llegó a un acuerdo por parte de las principales fuerzas políticas. La primera propuesta para una ley de aguas surgió de las organizaciones sociales y se presentó en el año 2006, pero no tuvo apoyo legislativo. Fue hasta 2012 que la Comisión Legislativa de Medio Ambiente de la Asamblea comenzó a discutir otra propuesta de ley de aguas que había sido presentada ese año por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sobre esta se llegó a un acuerdo en 92 artículos, pero el ingreso de otra propuesta por parte del sector privado representó un bloqueo en los acuerdos políticos. Habían dos concepciones. Por un lado, la que las organizaciones sociales aglutinadas en el Foro del Agua y otros espacios, otras alianzas también que había en el país, se coincidía en lo mismo. El agua es un derecho humano, es el Estado el responsable y por lo tanto tiene que haber una responsabilidad desde las instancias gubernamentales estatales para que se administre el agua. Pero por el otro lado estaba la posición de que este es un mercado y entonces, por lo tanto, el agua es una mercancía. El centro del conflicto siempre fue la conformación de la entidad encargada de la administración del agua. Fue hasta la legislatura pasada que se consiguió poner fin a esa traba y se decidió crear la Autoridad Nacional de Aguas, denominada ANA, una institución que estaría adscrita al Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente, con una junta directiva totalmente pública y con una figura de Contraloría Ciudadana, la Veeduría de Usuarios del Agua. Estamos hablando de transparencia, rendición de cuentas, acceso a las decisiones o a los antecedentes de las decisiones que se tomaban a través de la junta directiva, y en esta veeduría iban a tener participación todos los organismos que tienen que ver como usuarios del agua. El avance en la discusión llegó a los 111 artículos avalados, pero los cambios en la dinámica de trabajo de los diputados por la pandemia y las elecciones estancaron la discusión. Con la llegada de la nueva legislatura, el partido Nuevas Ideas, respaldado por los partidos de la alianza oficialista, decidió enviar al archivo el anteproyecto con más avances y consensos entre todos los sectores involucrados en 15 años. Luego del anuncio de Bukele sobre la presentación de su propia ley de agua, las organizaciones sociales presentaron a la Asamblea una nueva propuesta para que sea tomada en cuenta, junto con la que envíe el presidente de la República. En esa propuesta, las organizaciones incluyen avances que fueron enviados al archivo y además 5 puntos no negociables: la gestión del agua como un bien público, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, una gestión pública con participación de la población, una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen económico y financiero justo y equitativo para la explotación y el uso del agua. Además, las organizaciones sociales esperan que, contrario a lo que ha pasado hasta ahora en la dinámica de trabajo de la actual legislatura, este tema sí pueda discutirse y dialogarse con todos los sectores involucrados. Tenemos la fe de que estos 15 años hayan sido ya suficiente escuela para poder legislar en bien de esta nueva propuesta.